Hola, buenas tardes a todos y a todas. Adelina Hinarejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, hoy 9 de mayo continuamos con los vídeos informativos de la orden del Ministerio de Sanidad relativa a la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional que vienen a concretar la aplicación de la fase 1 en determinados territorios. En este vídeo vamos a explicar con carácter general para todas aquellas actividades que se permite su desarrollo en esta fase 1, en las condiciones en las que iremos explicando, elementos comunes que tienen todas ellas respecto de medidas de higiene y prevención de riesgos laborales. Por tanto, todo lo que diga en este vídeo será de aplicación a todas las actividades que posteriormente vamos a ir explicando, sin perjuicio de que, además, en cada una de las actividades hay algún elemento añadido a estas medidas de higiene y prevención que se adapte a la actividad en concreto. Bien, en cuanto a las medidas de prevención, tenemos que tener en cuenta que lo que se va a continuar fomentando es el teletrabajo, la continuidad del teletrabajo. En la medida en que una actividad de trabajo se pueda realizar por teletrabajo, las empresas deben fomentar que el trabajador no se desplace a su centro de trabajo y que realice su actividad desde su residencia a través del teletrabajo. Sin perjuicio de eso, se establecen normas específicas en materia de prevención de riesgos laborales relativas al COVID-19. Por tanto, los titulares de los centros de las actividades, los directores de centros educativos e instituciones deberán garantizar el cumplimiento de estas medidas de prevención de riesgos laborales específicas para el COVID-19, además de las medidas generales de prevención de riesgos laborales. En todo caso, deberán asegurar que los trabajadores tienen permanentemente en su lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida registrados y aprobados por el Ministerio de Sanidad o, en su caso, agua y jabón. También en aquellos puestos de trabajo en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal de 2 metros, se deberá dar al trabajador los equipos de protección individual adecuados para el nivel de riesgo al que está expuesto. Mascarillas, guantes, mamparas, incluso pues, trajes de protección en función del contacto que pueda tener. Y siempre habrá que darle al trabajador la formación y la información del uso de estos EPIs. Esto es curioso porque a través de preguntas que nos han ido viniendo, algunos trabajadores manifestaban pues, que se encontraban, que tenían dolores de cabeza, que se mareaban, etcétera, etcétera. Bien, eso es porque su empresario no le ha dado la debida explicación de cuál es el uso de la mascarilla. La mascarilla, tener en cuenta que es el estanco que tenemos para protegernos del virus o para proteger a otros del virus, hace que respiremos y, por tanto, las exhalaciones de nuestras respiraciones se mantengan dentro de la mascarilla y esto produce que el CO2 que expulsamos al respirar, pues lo volvamos a inhalar y, por tanto, puede provocar dolores de cabeza, etcétera. Por tanto, el uso de la mascarilla debe informarse al trabajador cómo usarlo y, en este sentido, pues que de vez en cuando debe ventilarse, etcétera, etcétera. Siempre no tocándolo con las manos, evitando el contacto directo de la mascarilla en sí con las manos, sino que deberá retirársela con las gomas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, los equipos de protección individual son importantes ofrecerlos, pero también es importante que el empresario explique e informe al trabajador y le forme de cuál es el uso debido de estos equipos de protección, porque si no, pues nos pueden producir otros perjuicios o no pueden obtener el resultado de protección para el que está previsto este equipo de protección individual. En aquellos lugares en los que exista fichaje por huella, deberá sustituirse por otro sistema de fichaje de control horario. Y en caso de no poderse hacer, pues siempre se deberá limpiar y desinfectar antes y después de cada uso de este sistema de fichaje. También es importante que se dispongan y se organicen los turnos y las condiciones de trabajo de forma que se garantice la distancia, la seguridad interpersonal de 2 metros entre trabajadores.
Por lo tanto, si nuestro espacio determinado de puestos de trabajo no permite que tengamos los mismos trabajadores que teníamos anteriormente, porque supone que van a reducir esta distancia interpersonal a menos de 2 metros, pues tendremos que establecer turnos para que se mantenga y se garantice esta distancia interpersonal. También deberán cumplirse las medidas de higiene en las zonas comunes, por tanto, desinfección y limpieza en zonas comunes de los trabajadores. Estamos hablando de vestuarios, de aseos, de taquillas, de zonas de descanso, etcétera, etcétera. Si un trabajador tiene síntomas compatibles con el COVID-19 en su puesto de trabajo, lo primero que tendremos que hacer es llamar a las autoridades sanitarias, al teléfono de la comunidad autónoma para información del COVID-19 o al centro de salud y, en su caso, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y colocarle una mascarilla y, por supuesto, que abandone de la forma más inmediata su puesto de trabajo y no incorporarse hasta que tenga una valoración de su situación médica que confirme que puede continuar prestando sus servicios. Por lo tanto, siempre tendremos que asegurar esta circunstancia. Por tanto, estas son las medidas generales para todos los puestos de los centros de trabajo que entran en esta fase 1, con independencia de que además se añadan otras medidas más concretas a la actividad específica. También se establecen unas medidas genéricas a prevenir para evitar la coincidencia masiva de personas en los centros. Por tanto, aquí lo que se está estableciendo es, vamos a fijar unos horarios, vamos a fijar una organización de ajuste horaria necesaria que evite la coincidencia masiva tanto de trabajadores como de personas no trabajadoras, de usuarios, de clientes, etcétera, etcétera. Franjas horarias que deberán tener en cuenta cuál es el momento previsible de máxima afluencia que impida el respeto de la distancia mínima interpersonal de seguridad de 2 metros. Especialmente o con especial atención a las entradas y salidas de los puestos de trabajo. Estos ajustes se tendrán en cuenta instrucciones de las autoridades, así como las normas legales y convencionales que se aprueben al respecto. También se establecen medidas de higiene exigibles en materia medidas de higiene exigibles a todas las actividades. Por tanto, ya no estamos hablando de prevención de riesgos laborales en concreto, sino medidas de higiene que también, por tanto, repercuten al usuario y al cliente. Insisto, aplicable a todas las actividades, sin perjuicio de que luego se establezcan medidas concretas para actividades concretas, ¿vale? En este caso, tanto el titular de la actividad como el director del centro educativo de la institución deberá asegurar medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características del centro, así como a la intensidad del uso, o afluencia de personas, etcétera, etcétera. Con especial atención, como pasaba en la fase 0, a zonas de uso común y superficies de contacto frecuentes como son los pomos, las puertas, los pasamanos, los suelos, las perchas, etcétera, etcétera. Deberán seguir las siguientes pautas. Deberán usar desinfectantes consistentes en disolución de lejía a una proporción de 1,50. Recién preparados, no sirve preparación de días anteriores, del día anterior, de la mañana, para usarlo por la tarde. Tiene que estar recién preparado. O, en su caso, desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, siempre siguiendo las indicaciones de uso de las etiquetas de estos productos. La limpieza, tras cada limpieza se deberán desechar aquellos elementos, equipos de protección o utensilios o materiales empleados que sean desechables y, por supuesto, desinfectar y limpiar aquellos que no lo sean. También deberán desinfectarse y limpiarse las zonas privadas, acordaros, de áreas de descanso de trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando un trabajador comparte con otro trabajador puestos de trabajo, deberá realizarse una limpieza y desinfección cuando haya un cambio del uso de ese puesto de trabajo. Respecto de los uniformes o ropa de trabajo, deberá lavarse y desinfectarse de forma diaria a través de lavado mecánico a un programa de 60 a 90 grados centígrados.
Si no existe ropa de trabajo o uniformes, las prendas utilizadas por los trabajadores que entren en contacto con los usuarios o clientes también deberán lavarse a una temperatura de 60 a 90 grados con lavado mecánico. Se añade aquí también la exigencia de una ventilación periódica, diaria, de los establecimientos por un espacio de 5 minutos. Como mínimo, una ventilación debe hacerse de forma periódica. También acordaros siempre teniendo en cuenta el uso y la frecuencia de usuarios y las características del establecimiento. Por tanto, y como mínimo de 5 minutos. Cuando para el acceso a los establecimientos o el lugar donde se presta ese servicio se utilicen ascensores y montacargas, se limitará el uso al mínimo imprescindible. Por tanto, se dará preferencia al uso de escaleras. Lógicamente hay que tener en cuenta la limpieza de este pasamanos de escaleras, etcétera, etcétera. En el caso de que no pueda evitarse el uso y por tanto deba usarse el ascensor o el montacargas, será una persona o más si puede garantizarse la distancia mínima de 2 metros de seguridad interpersonal. También podrá subir más de una persona cuando ésta necesite de asistencia y por tanto podrá subir esa persona junto con un acompañante. En los aseos hay que tener en cuenta también que debe realizarse la limpieza y desinfección de la forma más continuada. Si está permitido su uso por la actividad en función de cada actividad que explicaremos más adelante, solo podrá usarlo una persona o una persona necesitada de asistencia con su acompañante y deberá realizarse la limpieza y desinfección después de su uso y además 6 veces cada día. Respecto de los pagos establece que se deberá fomentar el pago por tarjeta o medio que evite el contacto entre dispositivos y entre personas y evitar, por tanto, el uso del dinero efectivo. En el caso de que se use datáfono, se deberá limpiar el datáfono por cada uso y en el caso de TPVs, si lo utilizan más de un empleado, pues cada vez que lo utiliza el otro empleado deberá limpiarse. También deberá ponerse a disposición papeleras, a ser posible de tapa y pedal, para depositar tanto pañuelos como material desechable. Y también deberá limpiarse las papeleras como mínimo una vez al día. En los sectores concretos en los que se requieran especialidades de higiene, tanto de prevención de riesgos laborales como en materia de higiene de los locales y de medidas de seguridad e higiene respecto de los usuarios, en cada actividad iremos explicando aquellas que se añaden a estas que son con carácter general. Por tanto, insisto, es importante que tengáis en cuenta que estas medidas que os acabo de explicar se aplican a todas aquellas actividades, a todas aquellas profesiones y a todos aquellos servicios que entran en fase 1 y, por lo tanto, de forma genérica deben aplicarse sin perjuicio de que, además, por la peculiaridad de la actividad en concreto, se añadan otras medidas. Pero estas son las mínimas y generales que deberán aplicarse. Un saludo a todos, espero que estéis bien, nos vemos en el próximo vídeo.